Hola, soy Max Asconi y te doy la bienvenida a Vox Caeli. Este es un podcast donde hablamos acerca de astrología y todo lo que tiene que ver con ella. Y en esta ocasión estoy junto a Noé Brites. Bienvenida, Noé. Gracias por estar de vuelta y compartir Muchas nuevamente. gracias. Y bueno, hoy día vamos a hablar acerca de muchos temas, porque lo que nos convoca en esta ocasión es responder a las preguntas que hace unas semanas empezamos a dejar ahí como abierta la posibilidad en Instagram y en otras redes sociales, para saber qué cosas o qué temas de la astrología a ustedes les parecen un poco tal vez difíciles de entender o que quisieran comprender mejor o al menos saber nuestra opinión al respecto. Entonces recopilamos un poco más de 20 preguntas, no sé si vamos a poder contestarlas todas en un tiempo como este. Y hay algunas preguntas que son muy interesantes que vamos a poder responder acá. Y hay otras que son también muy interesantes, pero no nos va a dar el tiempo porque son preguntas como bastante importantes o que aluden a temas que se necesitan un desarrollo un poco más allá. Entonces eso es lo que vamos a hacer hoy día. Respuestas o preguntas y respuestas. Y vamos a tener esas respuestas. Así que si en alguna ocasión ustedes escuchan alguna pregunta dentro de lo que vamos a hablar ahora y ustedes tienen alguna opinión al respecto o quisieran hacer un comentario o es la pregunta de ustedes si quisieran hacer un comentario extra en los comentarios, también eso va a ser bienvenido porque así podemos continuar la conversación. Ojo que son nuestras opiniones, nuestras observaciones al respecto en el tiempo que llevamos experimentando, estudiando, utilizando la astrología, pero siempre hay cabida que haya más desarrollo o que podamos responder mejor en el futuro, etcétera. Así que lo primero es dar las gracias a todos los que hicieron sus preguntas, por confiar también en que podamos resolverlas. Así que a eso vamos. No sé, si comenzamos de inmediato. Sí, perfecto. Ok, vamos con la primera pregunta. Comienza tú, Noé. Dale. Bueno, la primera pregunta es de @Adrián Pérez Rubín. Dice, nací con una cruz cardinal, ¿podrías darme algún consejo? Gracias. Ok, ahí tenemos un primer tema, que es la cruz cardinal. Y es bien interesante este asunto. No sé si tienes alguna percepción previa o alguna opinión respecto de la cruz cardinal o qué quiere decir la cruz cardinal. ¿Tú, Noé? Yo lo tomo más como un concepto de astrología moderna o contemporánea, por usar otra palabra. Ajá. No digo, yo creo que ese término cruz cardinal, o por lo menos hasta donde yo estudié, no se encuentra tanto en los textos antiguos o no se encuentra en los textos antiguos. Entonces, Claro, tiene como un peso más actual. exacto. Bueno, hay varias cosas que podemos decir. Eh, Interesante es que una cruz cardinal es algo semejante a lo que podríamos escuchar como un gran trígono o un yod o una cometa cósmica, y otros nombres más, que son desarrollos astrológicos más modernos o contemporáneos, que no están más lejos, su desarrollo no llegó hace 500 años o 1000 años como muchos otros que sí tenemos en la astrología, sino que es mucho más reciente. ¿Y a qué se refiere esto? Primero expliquemos a qué se refiere. Es una configuración que se da entre cuatro planetas. Deberían haber cuatro planetas y aquí tengo una carta tipo, ejemplo. Vamos a ubicar a un planeta en un signo. Vamos a ubicar, voy a cambiar un poco el pincel para que sea más rápido. Eh, entonces tenemos un planeta ahí, aquí. Tenemos otro planeta acá, tenemos otro planeta acá y tenemos otro planeta acá. Tenemos que ubicar cuatro planetas, cualquiera que sean. Estos cuatro planetas, se forma una oposición entre los cuatro y cuadraturas entre todos. Ahí tenemos una cruz, ¿sí? Eh, esta cruz, espérame, tengo una duda. Sí, esta es la cruz cardinal. Si estaba pensando también, estaba hay otra que es una cuadratura o dos cuadraturas con una oposición. En fin, hay varias formas. Sí. En sí misma, la forma no es algo que contradiga a la astrología, como tú decías recién, no es un desarrollo de la astrología tradicional o antigua, pero no necesariamente lo contradice. Lo que sí es algo que podría ser contradictorio es leer una cruz cardinal por sí sola, sin consideración de los planetas.
porque estaríamos dándole un significado tanto a la oposición y a las cuadraturas que están inmersas dentro de toda esta cruz, fuera de lo que simbolizan o lo que son los planetas. Entonces nosotros necesitamos realmente tener en cuenta a qué planetas están dentro de esta forma, si quisiéramos validar la forma. Entonces no va a ser lo mismo tener una oposición, supongamos, de Júpiter con Venus a una oposición del Sol con Saturno, porque son elementos sumamente distintos dentro de la astrología. O tener una cuadratura de Venus con el Sol o de Venus con la Luna a una cuadratura de Marte con Júpiter, por ejemplo. Y podríamos mencionar a todos los planetas en eso, porque esas cuadraturas y esas oposiciones claramente van a verse diversificadas, además de por los planetas que pertenecen a esas configuraciones en una carta específica. También se va a ver modificado por los signos que ocupan esos planetas y las demás interacciones que existen en la carta. Entonces, no podemos evaluar una cuadratura o una cruz una cruz cardinal, una cruz cósmica también podría ser, por esa manera. ¿Por qué se llama cardinal? Porque posiblemente está ubicada en los ángulos o porque los planetas están ubicados en los ángulos del otro planeta. Eso también es algo importante tener en cuenta. No es del todo incorrecto porque no esté en la astrología antigua tener en cuenta, pero sí lo que deberíamos tener cuidado y ojo es interpretarla sin tener en cuenta qué planetas están presentes. Solamente por decir, tenemos una cruz cardinal en tu carta, entonces tu vida va a ser difícil y tensa, no necesariamente. Eh, Obviamente si hay oposiciones y cuadraturas en la carta, eso nos muestra desafíos y complejidades que uno podría atravesar, pero no siempre las cuadraturas y las oposiciones van a terminar en algo tan complejo. De hecho, las cuadraturas en ocasiones pueden ser sumamente positivas, pero va a depender de los planetas implicados, de las casas donde están, de los signos y de todo lo que está ocurriendo en la carta. No sé si está pasando tanto hoy en día, pero hace tiempo atrás hubo una gran o harta conversación respecto. Yo tengo un Yod en mi carta, entonces soy tal tipo de persona. Yo tengo esta otra configuración, entonces soy un ser más espiritual. Y la verdad es que no es tan así en la astrología antigua, al menos. Este tipo de configuraciones no aparecen por ninguna parte, como para que lo tengan presente. No sé si te gustaría añadir algo más. Claro que el hecho de, como estábamos mencionando, que el hecho de que no figure en los textos antiguos no significa que no tenga relevancia en sí misma las configuraciones que puedan presentarse. Ujú. O sea, como estás diciendo vos, como repitiendo, pero en otras palabras, obviamente que todo esto nos va a comunicar algo y va a hablar de algo y va a señalar algo, pero tal vez no desde este contexto de simplemente pensar en una cruz cardinal o en un trígono, en un Un gran gran trígono. trígono, sí. Sí, o sea, no pensarlo desde el lugar solamente de las configuraciones, sino de qué puntos, qué planetas, desde qué lugares y hablando de qué temas están generándose este tipo de configuración. Ujú, exacto. Entonces, ¿cuál es el consejo? El consejo es realmente dividir todo esto, más que pensarlo como una estructura grande. Como la estructura grande podría traer algunas ideas, pero mejor ir a lo específico. ¿Qué planetas están implicados? ¿Qué casas? ¿Qué signos? ¿Qué otros planetas están haciendo estas configuraciones? Porque de ahí podrían nacer muchas más elementos específicos para la vida de uno, más que sentirte especial. Yo recuerdo que cuando aprendí todas estas configuraciones años atrás, yo en mi carta no tengo trígonos, tengo solamente cuadraturas, sextiles y oposiciones. Y varias de estas eran como súper tensas, súper difíciles, como que mi vida iba a ser terrible por las configuraciones mismas. Pero bueno, siempre la perspectiva de uno con su propia vida es tan personal y subjetiva, pero no creo que mi vida ha sido la más terrible de todas. Uno siempre tiene que mirar a la vida de los demás y hacer esa comparación doble. Hay personas que están mucho mejor que yo y hay personas que lo están pasando peor que yo. Eso te Hay puedes... personas, y hay Sí. personas que lo pasan peor que uno y tienen mejor actitud que uno, Ujú, porque también. tal vez tienen otras herramientas y otras experiencias, y tal vez hay personas que están atravesando situaciones que pueden parecer más simples, pero dentro de su proceso personal, esos desafíos se sienten más pesados. Entonces también no es solamente el evento, sino es el receptor del evento en su Exacto. contexto. Exacto.
Entonces es un buen punto a tener en cuenta. Si no han estudiado astrología tradicional antes o son las primeras veces que están aprendiendo acerca de esto, este tema no lo vamos a encontrar. Yo me acuerdo que lo busqué por todos lados en su momento y es como no está. Ok, y ahí me entró una de las dudas. Esto no es tan tradicional como pensé o como me dijeron. Entonces, la verdad es que no lo es tanto hacer estas formas. Y como decía, en ese tiempo yo pensé que, ok, todo ocurre en mi carta y es como que le da a uno la sensación de ser una persona súper especial y después como, ok, todos los humanos somos especiales porque tenemos nuestra propia carta natal y porque somos seres humanos, etcétera. Entonces, quizás el consejo es quizás salir de ese punto. Si es que fuese el caso, no sé si es así, porque no tenemos solamente la interacción de la pregunta, pero para todos quienes estén preguntándose estas mismas situaciones, por sí solas no valen tanto. Necesitamos los planetas y todo lo demás. Ok, vamos con la segunda. Eh, ¿Te parece leerla a ti Sí. nuevamente? Feijo Luz dice, diferencia entre la casa 10 y el MC o el medio cielo. Vivo en Argentina y el medio cielo queda en la casa 11. No sé si quieres que lea ya la siguiente porque es como conectada. Respondamos primero esta y luego le añadimos la segunda, porque Feijo Luz hizo dos preguntas. Siempre he tenido la impresión de que puede ser Feijo, pero Sí, yo también, pero por el tipo de... Ahí Luz nos va a contar después en los comentarios cómo se pronuncia su nombre ahí de Instagram. Ok, entonces, ¿a qué nos referimos con esto? Y quizás para algunos esto va a ser muy extraño que lo estemos preguntando, ¿cómo el medio cielo puede caer en la casa 11? Entonces, voy a retroceder un poquito para que la respuesta se entienda bien para todos los que quizás no han escuchado alguna vez acerca de el sistema de casas de signo completo. Eh, Esta carta que estamos viendo acá es una carta que está dibujada con el sistema de casas de signo completo. Eso quiere decir que cada signo coincide completamente con una casa. De hecho, hace poco hablamos con Nicolás Barlota acerca de los sistemas de casas. Distintos sistemas de casa hay. Eh, por lo tanto, cuando ocupamos un sistema de casas cuadrante para ordenar la carta, que entonces yo voy a buscar un sistema cuadrante acá para que se pueda ver. Voy a poner a Placidus, que es el más común que se utiliza hoy en día en general. Y si notan, la carta se ve distinta a la que estábamos observando recién. Y aquí nos sale dibujado o con palabras el ascendente y el medio cielo, sino que hay unas flechas. Por lo generalmente hay unas flechas que indican hacia el este, que estaría donde está Sagitario, y hacia el meridiano, que sería el medio cielo, que es donde está el medio cielo acá. No sé si se logra alcanzar, se ve al lado de Venus. Venus. Ese sería el medio cielo. Entonces, generalmente se habla acerca de esto en estos sistemas de que estos 2 grados son los inicios de las casas, el medio cielo es el inicio de la casa 10 y el ascendente es el inicio de la casa 1, el bajo cielo, que es el lado o el anti-medio cielo, es como el otro lado del medio cielo, en la misma línea, pero el otro lado es el inicio de la casa 4 y el descendente el inicio de la casa 7. Entonces, cuando uno observa esto, el medio cielo, desde una casa cuadrante, el medio cielo siempre va a ser el inicio de la casa 10. Entonces uno diría, ¿por qué la pregunta de Luz es cuál es la diferencia entre la casa 10 y el medio cielo? Y es porque si nosotros volvemos al sistema de casas de signo completo, que es este otro sistema, ahí volvemos acá, el medio cielo y el ascendente no son los puntos de inicio de las casas. El ascendente es el grado que nos indica qué signo está ascendiendo, por lo tanto, en este caso, por ejemplo, todo Sagitario está ascendiendo, eso quiere decir que Sagitario entero es la casa 1. Y el medio cielo no es el inicio de la casa 10, sino que es un indicador de qué signo coincide con el medio cielo. Ahora, aquí debemos tener en cuenta dos cosas. Existe el medio cielo como el grado que estamos observando acá, que es el MC. No sé si se alcanza, lo puedo marcar, el MC. Y al lado tenemos la casa 10. Voy a cambiar para que se note mejor, voy a cambiar acá. Entonces tenemos el medio cielo, voy a rayar esto, que es más fácil rayando. Tenemos el medio cielo acá
y tenemos la casa 10. Y existe otro grado más, que es el grado nonagesimal, que también se llama medio cielo, que es 90 grados, una proyección de 90 grados hacia arriba, y ahí tendríamos un tercer medio cielo. O sea, tenemos 3 elementos en la carta que se llaman medio cielo, que a veces se confunden. En sí mismos tienen significados parecidos, pero no siempre se utilizan para lo mismo. Ahora, según lo que aprendemos, por ejemplo, de Valens y de otros autores, el medio cielo y la casa 10 tienen el mismo significado. O sea, el medio cielo significa el estatus, la reputación, la profesión, la carrera, la práctica, la praxis realmente, lo que hace una persona en la vida. En otras palabras, sería el concepto más parecido al karma, lo que uno genera, lo que uno hace todo el tiempo. Es el sitio de mayor, uno de los sitios de mayor acción en la vida. Entonces, el medio cielo como casa, perdón, como grado indica eso, y el medio cielo como casa indica lo mismo. Entonces tendríamos el medio cielo y la casa 10 como indicadores de lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? En que uno es una casa y el otro es un grado. Esa es la gran diferencia que hay. Sin embargo, significan lo mismo. O sea, eso es algo que habría que incorporar. Por ejemplo, si no hemos utilizado el sistema de casa de signo completo, que el medio cielo podría nadar entre la casa 8 y la casa 12, o a veces, bueno, dependiendo del lugar, a veces el medio cielo puede caer en la 1 o la 7, pero uno tiene que nacer ya casi en el polo norte o en el polo sur. Bueno, ¿cómo se llama este país? Que lo he visto solamente por curiosear. Al lado de Finlandia, bueno, Finlandia, esos 3 países que están, Finlandia, Suecia y Noruega. Esos 3 países es probable que tengan muchas personas naciendo con el medio cielo acá, en la casa 1, en la casa 10. Ok, entonces el medio cielo y la casa 10 son lo mismo en significados, pero uno es un grado y el otro es una casa. Ahora, podría ser, bueno, no podría ser. ¿Por qué el medio cielo nada? Porque el medio cielo tiene que ver o va a diferenciarse de la casa 10 y va a pasar a estar mucho después o mucho antes, dependiendo de dónde uno está. Entonces, por eso asumo que Luz dice, yo vivo en Argentina. Y por lo mismo el medio cielo queda en la casa 11. Claro, es posible que el medio cielo quede en la casa 11 o en la casa 9, dependiendo del signo que esté ascendiendo y del momento del año, porque la latitud va a hacer que el medio cielo vaya a cambiar de lugar. O sea, mientras más hacia el ecuador, o sea, hacia la línea del ecuador, más cerca, el medio cielo va a tender a coincidir siempre con la casa 10. Y mientras más lejos, es más probable que el medio cielo tienda a coincidir con otras casas, a diferencia de la casa 10. Entonces, por ejemplo, vamos a encontrar al príncipe William, si no me equivoco. Si el príncipe William tiene el medio cielo en la casa 12, por signos completos. O sea, eso es muy interesante porque se sobreponen significados de la casa 10 más los significados de la casa 12. No sé si quieres agregar algo más. ¿Y a qué conlleva esto, verdad? El hecho de tener también el medio cielo en una casa que no sea la casa 10. Un ejemplo que a mí me había quedado mucho y estoy revisando mientras hablamos, que era un ejemplo que había mencionado Chris Brennan, es el de Mary Shelley, la escritora de Frankenstein. Ella tiene el medio cielo en la casa 8. Él hacía mucho esa conexión de un medio cielo en la 8 en temas de... Porque esa historia es una historia que era muy fuera de su época. Es un medio cielo en Acuario también. Entonces, él hablaba mucho de este ejemplo de ser reconocida o dejar impresión por contar y hablar de temas que tenían que ver con muerte de cierta forma, ¿verdad? Y con algo que estaba fuera de la época y pensamientos muy distintos al tiempo en que ella habitaba. Claro. Y a mí se me había quedado mucho ese ejemplo y me parecía muy interesante cómo él lo explicaba así. Claro, y esa es una situación importante, que lo que tú mencionas, el medio cielo ubicado en la casa 8 va a hacer que los temas de la casa 8
también sean importantes para lo que nosotros normalmente concebimos como la casa 10, que tiene que ver con la profesión, la carrera, el trabajo, notoriedad, estatus, exacto. Y otros temas relacionados con eso. Entonces eso podría ser con la 8, podría ser con la 9, podría ser con la 10 misma. Entonces ahí también ganamos una interacción distinta y un significador extra. Por ejemplo, en esta carta tenemos el medio cielo y la 9. En esta carta, que no es una carta de alguien, es una carta tipo. Entonces tenemos el medio cielo en la casa 9, el grado del medio cielo, por lo tanto el sol es regente de este grado. Y además tenemos el medio cielo, que es la casa 10, coincidiendo con Virgo. Entonces Mercurio también va a ser un regente del tema. En esta carta, coincidentemente, que no la había analizado, la estamos analizando ahora, el medio cielo como grado y el regente del medio cielo como la casa están juntos en la casa 11 en Libra. Muy interesante, que esta es la carta justo cuando comenzamos un poquito antes de juntarnos hoy día a grabar este episodio. Lo estamos grabando el 23 de septiembre. Entonces, y finalmente el medio cielo tiene que ver con temas del trabajo y todo eso, pero además se junta acá con temas de casa 9 que tienen que ver con el extranjero, las peregrinaciones, el conocimiento, exacto. Y bueno, la astrología es regida por la casa 9 o coincide con temas con la casa 9. Entonces, ahí estamos. Ok, esa es la respuesta. Y si quieres podemos leer la siguiente parte de la pregunta. Sí, que es, dentro de la carta natal hay casas que son más importantes que otras. Me pasa que el regente de mi casa 10 está en la 3, una casa cadente, y además no hace aspectos con ningún planeta. Veo que los planetas en esas casas no tienen gran relevancia en la vida de un individuo. Mi pregunta, ¿los planetas que están en casas cadentes no tienen tanta fuerza y prominencia? Gracias, saludos desde Argentina. Sí. Bueno, saludos a todos los que nos estén viendo, a Luz y también a todos los que nos están viendo de Argentina. Solamente por una acotación, Argentina es el segundo lugar de este canal donde más personas ven. Si el primero es España, luego Argentina, luego México y después Chile, que sería que yo hubiese pensado que Chile hubiese sido el primero, en realidad no. Bueno, va a depender del mes, pero en general siempre es España, Argentina, México y luego Chile. Supongo porque hay más habitantes allá. Muy bien, entonces, es interesante esta pregunta porque uno es una consideración importante. Para quienes no sepan, existen 3 tipos de casas en cuanto a fuerza. Esa fuerza se divide o se clasifica como la triada. Que existen 4 triadas dentro de la carta natal. Es como dividir 12 en 4 partes. O sea, tenemos 3 casas, 3 casas, 3 casas y 3 casas y 3 casas. 4 grupos de 3 casas. Son los grupos angulares o las triadas angulares. Entonces vamos a tener una casa angular que lo vamos a dividir. Tenemos una casa angular, por ejemplo, la casa 1. Ahí estoy rayando ya. Ahora que tenemos la casa 1, que es la casa angular. Tenemos la casa 12, que es la casa cadente o declinante de la casa 1. Y tenemos la casa 2, que es la casa sucedente al ángulo. Y se dividen de esa manera, ¿sí? Ese es el ángulo, por ejemplo, de la casa 1. Tenemos la casa 1, la casa 12 y la casa 2. Y así se van a dividir todos los ángulos o todas las triadas de la carta natal. Angulares. Exacto, tenemos las triadas angulares. Entonces, las casas angulares, en términos simples, son las casas que tienen más fuerza, que son capaces de traer a la acción todo mucho más rápido. Entonces, por eso siempre decimos, cuando un planeta está angular, es capaz de traer todo más rápido, porque los ángulos son los centros, donde está el eje de acción. Por lo tanto, todo lo que ocurre ahí, su simbolismo es rápido. O sea, por eso el ascendente es el inicio de la vida y el ángulo, el primer ángulo. Y si hay un planeta ubicado ahí, se va a notar directamente en el cuerpo de la persona, en la mentalidad de la persona, etc. Y todos los otros también se van a notar rápidamente si están ahí. Existe otra casa que es las casas sucedentes,
que es la que van a convertirse luego en el ascendente. Si esto lo siguiéramos moviendo en el orden del día, como los signos van ascendiendo en el este y se van viendo en el cielo, nosotros de día no los vemos, pero si hiciéramos ese ejercicio de noche, veríamos cómo las estrellas van ascendiendo y luego se ponen durante la noche. No es que se queden estáticas, se mueven desde nuestra perspectiva, porque realmente la Tierra se está moviendo. Y finalmente tenemos unas casas que son cadentes. Las casas cadentes son las que ya pasaron por el ángulo y ahora están cayendo. Eso quiere decir cadente, que están cayendo. Cayeron del ángulo, están declinando, están con menos fuerza. El ángulo es el más fuerte de todos. Las casas sucedentes las siguen en fuerza, pero siempre prometen algo hacia futuro. Y las cadentes son las que han perdido fuerza, las casas. Entonces, eso es como lo primero que debemos decir para poder contestar esta pregunta. Entonces, Luz dice que ella tiene al regente de su casa 10 en la 3. Ok, entonces tenemos el regente de la 10, que es la casa 10. Este es un ángulo que recién hablamos de esta casa 10. El regente de la casa 10 ubicado en la casa 3. La casa 3 en este caso también es una casa cadente, al igual que la casa 12. Cuando tenemos un planeta ubicado, cuando hablamos de una casa cadente, hablamos de una casa que tiene menos fuerza, que es menos prominente, que es menos activa, esa es la idea, que las casas angulares. Entonces, que el regente de la 10 esté en una casa cadente podría significar que lo que significa o lo que simboliza esa casa 10 va a tener un mayor desafío para poder mostrarse, para ser evidente. En cuanto a fuerza, en cuanto a, podríamos decir, vigor, que sea rápido, posiblemente se va a demorar más en mostrarse, va a tomar más tiempo para la persona desarrollar los temas laborales. Podría haber una detención en el tiempo, porque esta casa es un poco más lenta, es menos vistosa en cuanto a sus significados. La casa 3, no por ser cadente, es una casa que sea mala. Que sea cadente esta casa no significa que sea mala, sino que tiene menos fuerza, se demora más en traer sus significados a la mesa. Entonces sí, ¿tiene menos fuerza? Sí. ¿Tiene menos prominencia? Ahí tendríamos que ver dónde está el regente de la 3, porque hay más que poder sacar, hay más que sacar a luz al respecto, pero es muy probable que no sea tan prominente como otras casas. Sin embargo, va a depender también de la regencia de la propia casa 3. Entonces, en ese caso, hasta ahí podemos dar respuesta, pienso yo, porque hay que tomar en cuenta la carta completa y desgranar todos los espacios. Respecto de la casa 10, en la 3 podría dar menos fuerza de lo que uno espera. O sea, si el regente de la casa 10 estuviese en la 1, en la 7 o en la 4, claramente sería algo mucho más evidente, incluso si está en la 11 o en la 5. Y también Sí, ahí como hablas, ¿verdad? De que obviamente va a depender mucho o sea, esta es una dignidad accidental que sí exacto. tiene relevancia, pero no es la totalidad de lo que podría hablar. No Ujú, sería lo mismo tener, digamos, haciendo en este ejemplo, que obviamente tendríamos que mover todo, pero ponerle a Mercurio como el regente de la 10, que también está ahí en un lugar que no es el ideal por estar cerca del sol, o sea, se toman en cuenta otras cosas, no ajá, solamente la casa en la que está, sino la dignidad en sí del planeta por sí ajá, mismo, primero. claro. Con quién Eh, está configurado, en cuáles son, qué sostenes tiene o de qué ujú, manera está agraviado, por así decirlo, exacto. para después considerar el hecho de que sí, no está en una casa angular, por Sí. ejemplo. Hay una técnica que es una forma de saber si un planeta que está en una casa cadente tiene fuerza, que es si este planeta que está en la casa cadente, bueno, la técnica se da más bien para las 6, pero uno podría tomar eso y extrapolarlo quizás a las demás casas cadentes. Que el planeta que esté en la casa cadente, por ejemplo, en este caso la casa 3, haga una configuración por grado, ojalá un trígono o una cuadratura a un planeta que esté bien ubicado. Entonces, por ejemplo, si este planeta que está acá hace una configuración al ascendente o a un planeta que está en el ascendente, podría de alguna manera ganar fuerza.
Es como que alguien lo empuja, es como que alguien le da un poco de fuerza, de ánimo, de, no sé, de levante, podemos decir. Generalmente se habla de esto, por ejemplo, en la casa 6 que también es cadente, pero la casa 6 sí tiene la cualidad de ser una casa desafiante y no tan agradable. Y si el planeta que está en la casa 6 tiene un contacto directo con el medio cielo o con un planeta en el medio cielo, ese planeta va a ganar vigor, va a ganar fuerza. Entonces, no todo es tan oscuro o tan negro o tan blanco, hay que mirar más detalles, porque sí hay más detalles. Claro, ahí por ejemplo mencionas eso y eso sucede en mi carta. Yo tengo casi todo en casa 6 y Mercurio en el grado 29 de Acuario y yo tengo el medio cielo en Géminis en grado 29. O sea, está Ujú, conectado con el medio cielo ujú, bastante cerrado, no hay mucho espacio ahí. ujú. Y eso, en términos técnicos, le da la oportunidad a los planetas que están en las 6 de levantarse. O sea, están en una casa cadente, pero con una configuración, un planeta angular o a un ángulo, eso cambia el asunto. ¿Podrían ser prominentes? Sí. Hay más que se podría evaluar quizás al respecto, pero hay algunas ideas. Ok, vamos a la siguiente pregunta. Sí, ¿vas a leer vos? Ok, o si la puedes leer tú mientras yo Perfecto, desocupo para acá. que tomes un poco de agua. ¿Hasta qué grado, perdón, Jus Calavia, hasta qué grado te toca un eclipse? Ejemplo, el eclipse en Pisces fue de 15, o sea, grado 15, y tienes tú en grado 20. No aclara muy bien qué, Claro. pero como que un planeta o un ángulo. Claro, estaremos pensando tal vez en que se está refiriendo a que el eclipse cayó en el grado 15 Ujú. y tiene quizás la luna, el sol, algún planeta en el grado 20 o el medio cielo, el ascendente. Entonces, ¿cómo saber si ese eclipse tiene que ver con ese planeta o está tocándolo de alguna manera? Y la verdad es que hasta donde yo he visto, no hay como una regla específica en algún texto antiguo que te diga tiene que estar a tales grados. Pero hay grados que generalmente se utilizan como referencia. Por ejemplo, los 3 grados para cuando son una conjunción y está aplicando, o sea, que hayan 3 grados de separación entre el planeta o el eclipse y el planeta que tú estás mirando en la carta, ya es importante. Ahora, también a veces se consideran los 7 grados, que también es parte de como el número de grados que se tiene en cuenta. No es tan intenso como los 3 grados, pero sí 7 sigue siendo bien relevante y es probable que el orbe de los planetas o lo que esté ahí todavía esté enlazándose lo uno con lo otro. Y por último tenemos los grados del Sol y la Luna. ¿Por qué el grado del Sol y la Luna? Porque de orbe del Sol y la Luna, porque es un eclipse. Entonces el eclipse influye o incluye los grados del Sol y la Luna. Cuando hablamos de orbe, nos referimos a una especie de como brillo o aura que los planetas como que claro, si tenemos el sol fuera de este micrófono, que voy a tratar de no tocarlo para no generar tanto ruido, hacia adelante y hacia atrás, este micrófono tendría como un área de acción. Yo de hecho debería estar a 10 centímetros para que mi voz se escuche bien. Si me acerco mucho, va a generar una saturación del ruido. Entonces sería como esa la idea. Entre 10 centímetros adelante y 10 centímetros atrás, habría como esa, ese orbe de captación de ruido. Pasa lo mismo con los planetas. El Sol y la Luna tienen un orbe entre 13 y 15 grados. Entonces podríamos decir, ok, entre 13 y 15 grados del Sol y la Luna podría ser porque esos son los involucrados. Entonces, podría ser 15, pero tendría más atención si es 7 y aún más atención si es 3. No sé Pero te si... menciono ahí esto que siempre hablamos de que obviamente van a haber otros factores a tomar en cuenta de técnicas para saber qué tan relevante o qué tan evidente Por vaya a supuesto. ser también un eclipse. Yo, por ejemplo, este año, el eclipse que fue en Pisces, en el grado 15, fue a un grado de mi luna natal, que yo tengo en grado 16, y el eclipse que fue ahora en Virgo, en el grado 29, fue sobre, y acá estoy, o sea, sí hay eventos, pero no me fulminó que No, que había como podría ser esta mirada de qué tan impactante podría ser un eclipse sobre un punto y sobre todo así tan exacto. Sí, tiene tal vez alguna traducción, pero yo no estoy ni en un año de luna, no estoy en un año de sol.
Em, no sé, o sea, tal vez si fuera en otro tiempo, con otros tránsitos activados, podría manifestarse Mm. más evidentemente. Claro, y habría que ver si también estás en un año de usurpación o de oscurecimiento de la luminaria, que sería como una forma específica de ver si el eclipse te va a remover algo o quizás no tanto, incluso tocando el mismo signo. En teoría calculé eso de la usurpación porque es lo que me habías enseñado y sí, sobre todo el segundo, pero nuevamente, o sea, sí hay eventos que yo puedo conectar, pero no son cosas ujú, fuera de mi control, creo que es la forma más clara de decirlo, o sea, no son ujú, eventos trágicos o impactantes que yo no tenga ujú, ninguna opinión o acción en ellos. ujú. Qué interesante eso, porque justamente en tu casa 1 y 7, Ujú. donde uno Sí, tiene acción. sí. Y simplemente para hablar de eso, a mí estos eclipses me tocan en la casa 2, me tocaron en la casa 2 y 8, y literalmente todo lo que ocurrió para mí no tenía ninguna forma de yo poder accionar sobre eso. Era, ok, no era algo terrible, pero sí algo que en el momento es como dolor de cabeza. Porque me falló el computador, después tuve la oportunidad de adquirir otro, el otro tenía fallas importantes que no podía reparar yo, y simplemente como por el ejemplo, el computador lo armó mi tío vive en Santiago y entre Santiago y Chillán hay 5 horas de viaje en auto, 5 o 4 horas y media en auto. Entonces había que mandar las cosas por correo. Y por correo se demora un día en llegar las cosas de un lado al otro. Recién ahora pude enviar el otro computador. Todavía no está, estoy grabando todavía en el antiguo, que afortunadamente está funcionando bien. Pero el nuevo es para que esto dure más tiempo, y poder ir modificando en el tiempo para no quedar atrás. Porque todo va avanzando tanto que al final los computadores no soportan los programas y todo eso. Pero, sí. Pero era nada, yo manejo, sé cómo grabar, pero no sé cómo arreglar un computador. Entonces, fuera de mi alcance. Y, en fin, complicado. Pero claro, eso es muy cierto, no es. Hay una cosa que es cuántos grados de separación, si va a estar cerca o no. Otra cosa es reconocer que eso esté siendo importante durante el año por técnicas. Y otra cosa es cómo se va a traducir en la vida real. Eh, Porque por la única técnica de tiempo que yo estaba fijándome, la Firdaria se activó el sol. O sea, es mi ok. primer año de Firdaria en sol. Ujú, Pero nada más, o sea, todo era, este es un año de Júpiter, me tocó un ascendente Piscis, otra vez en la revolución solar regido por Júpiter, con Saturno ahí. mm, O sea, lo único que ahí, al tocarme un ascendente de revolución solar Piscis, sí, mi casa 7 se pone también de cierta forma ahí la luna otra vez angular. Yo pensé que iba a haber un evento como, no lo estaba esperando ni lo estaba queriendo visualizar, pero pensé que iba a ser muy evidente. Y hay cosas y hubieron situaciones, sobre todo muy a nivel personal y de relaciones, pero no es nada que no tuvo vuelta atrás. O sea, ujú, como a veces quieren pintarte en los eclipses, como que, esto es el fin más trágico. No, fueron incluso procesos muy interesantes evolutivos. ujú, claro. Y eh, en ocasiones uno podría tomar los eclipses como pasa con Mercurio retrógrado, que Ujú. pasan más de una vez en el año, que no necesariamente siempre va a ser esa situación tan terrible que se dibuja. Y hemos vivido, por lo menos tienes que multiplicar tu edad por 4. Esa es la cantidad de eclipses que has vivido hasta este momento. Entonces, ¿qué le hace una raya a la cédula? Una raya más. Ok, vamos con la siguiente pregunta. Es de @valenvu. Dice, si eres ascendente en los últimos grados, o sea, supongo que es ascendente en el grado 27, 28, 29, que esos son los últimos grados de un signo, pero la casa 1 está totalmente en el siguiente signo. ¿Afecta? Entonces es una pregunta interesante, sobre todo pensando en lo que antes ya habíamos contestado. Entonces, voy a volver a Astro Gold para mostrar acá. Y lo voy a mover un poquito para que veamos qué pasa cuando esto lo analizamos en
sistema de casa de signos enteros o completos. Y ahí está. Sistema de casa de signo completo. Supongamos que esta carta tiene el grado 27 como el grado del ascendente, por lo tanto, todo el ascendente es Sagitario. Desde el grado 0 hasta el 30 es el ascendente, el signo ascendente. Pero si esto lo transformamos a una carta cuadrante, o sea, sistema de casas cuadrantes, la casa 1 va a comenzar en el grado 27 y va a llegar hasta bastante avanzado de Capricornio. Entonces, y más de alguna vez he visto alguna pregunta o aseveración fuerte de que, ok, mi ascendente está en la casa en tal signo, pero me siento mucho más identificada con el que sigue. Debido a la división cuadrante. Si uno toma esa división cuadrante, el ascendente sigue siendo Sagitario. O sea, Capricornio sería un área angular, pero no es el ascendente. No es el regente del ascendente tampoco Saturno. El ascendente es Sagitario y el regente es Júpiter, sí o sí. No hay un segundo ascendente regente en ese caso. Lo que sí tenemos en el sistema de casas de signos enteros es que el ascendente está en los últimos grados, pero solamente consideramos a la casa 1 como Sagitario. Entonces Capricornio aquí no pasa a tener un uso como ascendente. Capricornio sería solamente la casa 2. Ahora, hay un espacio de Capricornio que sí es angular o que sí tiene como harta fuerza porque va a coincidir con el área o el espacio donde el grado del ascendente tiene como una suerte de fuerza que se proyecta hacia adelante y hacia atrás. Por lo tanto, el ascendente Sagitario. Capricornio, o sea, si tomamos este sistema de casas, que es el sistema de casas que generalmente voy a proponer y propongo en el uso, en estos podcasts, en los videos y también en las clases y también en las sesiones, el ascendente sería Sagitario y no hay problema si el ascendente está en el grado 1 o en el grado 27, es el signo ascendente. Y ahí voy a hacer un ejemplo que a mí me funcionó en su momento para entender cuando yo hice, porque yo como había empezado en una corriente más moderna, contemporánea, y yo tengo el ascendente en el grado 29, y Ajá. lo que se conoce en la astrología moderna, yo tengo como a Libra interceptado porque queda ahí, o sea, mi siguiente ángulo ya sería en Escorpio, entonces Libra queda ahí totalmente cerrado. Una de las formas que me pareció muy fácil de conectar esto de que por más que el ascendente esté en el grado 29 de Virgo, es Virgo el ascendente, es el ejemplo de nacer en una ciudad fronteriza a otro país. Yo, por ejemplo, incluso viví mucho tiempo en una ciudad fronteriza a Brasil. Entonces acá se habla portugués, acá la gente maneja la moneda de Brasil, en algunos casos sabe las comidas, pero sigue siendo Paraguay. O sea, por muy teñido que pueda estar un espacio, tu documento sigue siendo de ese país donde vos naciste, por más que estés muy en la frontera. Y por más Sí. que puedas sentirte identificada o conectada con temas de la siguiente, o sea, del siguiente signo, eso incluso podría verse reflejado en otro punto de la carta, más que el hecho de que simplemente quede en el último grado el ascendente. Claro. Claro, porque para definir quiénes somos, no solamente vamos a tomar el ascendente, vamos a tomar otros puntos y quizás en otros puntos van a haber cosas semejantes al siguiente signo, pero que no necesariamente, como tú dices, van a ser debido a ese signo. Tal vez al regente, a la posición del regente del segundo signo, etc. Pero es una pregunta muy interesante porque la he visto hartas veces, existen ciertas dudas, pero aunque consideráramos las casas de signos cuadrantes como el sistema que vamos a utilizar, el ascendente está Sí. en el signo donde está. Ese es el ascendente. ¿Sí? La segunda casa o el segundo signo no tendría esa misma relevancia en cuanto a considerarlo como lo que Como describe, ascendente. sí, con lo que describe lo que tú eres finalmente. En este caso sería Sagitario, si fuese el caso de lo que estamos estudiando, estuviésemos viendo. Ok, la siguiente. ¿Vas tú? Sí. Odini Freya Leather
En progresiones secundarias, ¿los tránsitos del momento también se activan? Ok, está una pregunta interesante. Lo que está preguntando Odín y Freya es Ah, Odín y acerca... Freya, perdón, yo Odín, dije Odín, Odín. Odini, sí, bueno, uno tiene que sacar por conclusión cómo se debe leer los nombres, pero supongo que es Odín y Freya. Sí, sí. En progresiones secundarias. ¿Qué son las progresiones secundarias? Las progresiones secundarias son una técnica temporal para mover o a través de la movilización de la carta natal, obtener cierta información respecto de el desarrollo de la vida de una persona en el tiempo. Y las progresiones secundarias por lo general toman la carta y cada un año se va moviendo un grado y se mueve toda la carta. Es como considerar, por ejemplo, los primeros 70 días del nacimiento. Entonces es un día, si empezáramos a mover Claro. la carta por día, 70 días, más o menos lo que una persona vive, 70, 80, 90 años, depende, o menos, Ujú. pero se va moviendo un grado por año. Entonces todos los planetas se van a mover en alguna forma o se van a ir desplazando. Entonces cada momento, o sea, cada carta o cada año, la carta va a tomar una forma distinta porque, no sé, si el Sol estaba en Aries, después de unos 15 años ese Sol se va a desplazar a Tauro porque va a seguir avanzando. Y así, la carta completa se va desplazando en estas progresiones secundarias que son de un grado al año. Existen otros tipos de progresiones y las distribuciones tienen una suerte de parecido, pero las progresiones van más bien en eso. Personalmente, o no sé si quieres agregar más acerca de las progresiones No, no, secundarias. exactamente como dijiste. Por lo general, hay un uso específico de, por ejemplo, la luna, hacia dónde se está moviendo la luna. Y quizás lo podemos mostrar en el Astro Ball. Con mi carta como ejemplo, la carta del centro es mi carta natal, donde el ascendente está en Acuario, la luna está en Cáncer, el sol está en Aries. Entonces nos vamos a fijar en eso principalmente. Entonces, el ascendente, yo tengo 35 años, el ascendente se va moviendo alrededor de un grado por año. Lo que sí vamos a observar es que la luna va moviéndose mucho más rápido porque esa es la que se mueve velozmente. Entonces, la interacción de la luna va a ser una de las más relevantes, sobre todo la fase lunar que está sucediendo en las progresiones secundarias. Entonces, en este caso, el Sol está ahí en Tauro, que ya progresó o se movió lo suficiente como para estar en Tauro. Y la fase de la Luna es una fase creciente a punto de llegar a ser llena. Entonces, las progresiones secundarias, si las usáramos, habría que considerar este periodo tal vez como un periodo de preparación para lo que vendría cuando la Luna ya esté en la Luna llena de las progresiones. Esto podría ser como el año 35, o sea, el día 35 después de mi nacimiento, y así sería con cualquier persona que cumpla 35 años. Eso sería como... Creo que sería el día 36, pero no, porque en teoría el primer día es el día cero. Siempre pasa mucho eso como Claro, claro, con la astrología. Entonces sería el día 36. Eh, posiblemente sí. Ujú. Y más o menos, como para tener una aproximación. Ahora, el asunto acá es que con cualquier técnica que nosotros utilicemos que vaya sobre la carta, lo primero que tenemos que considerar es que la carta siempre debe estar ahí. O sea, nosotros yo no paso a tener, si utilizar esta técnica, el sol en Tauro. Mi carta natal tiene el sol en Aries. La carta progresada por progresiones secundarias tendría el sol en Tauro. Y podría ser que algún tránsito sea relevante debido a la progresión secundaria. Es decir, que algo pase importante en Tauro o, por ejemplo, en Libra. Por ejemplo, la Luna podría actuar por progresión secundaria como un propio tránsito al medio cielo. Tengo el medio cielo en 21 de Libra, la Luna está pasando por ahí o ya pasó. Entonces se podría indicar un momento importante respecto de temas laborales. Eh, y si tenemos algo sucediendo en el cielo, por fuera de esto, es decir, un tránsito, entonces voy a abrir una tercera carta. En esa carta tenemos los tránsitos del 22 de agosto, pero vamos a poner los actuales.
Ahí tendríamos a la luna. En este momento, por ejemplo, justamente ahora que estamos haciendo este video, la luna está en Libra y está justamente acá. Entonces eso sería como interesante notar. Pero siempre vamos a hacer con los tránsitos lo siguiente. Pasarlos por el filtro de otra técnica temporal. O sea, esta luna podría tener más relevancia como porque consideramos a la progresión secundaria, o consideramos a las profecciones, o a la revolución solar, o a la revolución mensual, que quizás, no diría quizás, sean técnicas que para mi impresión y opinión serían incluso más relevantes que la progresión secundaria. No sé qué, cuál es tu opinión al respecto, Noé. Pienso igual que hay como un tono ahí simpático porque este es un episodio que más de una vez yo te mencioné para hacer. O sea, vos habías tirado que querías hacer y yo más de una vez te dije, tenemos que hacer el episodio de preguntas, creo que sería un episodio muy interesante, como que yo te lo insistí también unas cuantas veces y que esté pasando ahora mismo la luna sobre tu luna floresada, tomemos eso, ¿verdad? O algo que se culmina de alguna forma. Pero sí, a mí también suelo miro muy por arriba, no es una de las técnicas que yo más tomo en cuenta, a mí me gusta más mirar las profecciones, me gusta mucho ahora la distribución a través de los confines, me parece muy interesante. No digo que una tenga más valor que otro, pero es como cuando agarras una técnica y le encontrás más obviedad, como que vas probando con varias personas y vas probando contigo y con otra gente, como que se hace muy obvio, entonces es un poco más fácil agarrar la técnica. Sí, ese es el asunto. Con esto no nos referimos a esta técnica debes usarla y esta otra técnica no, porque cada uno en las técnicas que va utilizando, si estás practicando y usando la astrología para predecir o para hablar de pronósticos, etcétera, vas a encontrar las técnicas que más te hacen sentido a ti por experiencia y porque todas son de alguna manera válidas. Que unas hay que usarlas en conjunto con otras, pero podrías tener una tercera o una cuarta que te ayude a corroborar, a validar y a tener quizás un prisma distinto a la situación. Entonces, hay varios que utilizan, varias personas que utilizan astrología tradicional para evaluar ciertas técnicas y además lo contraponen con otras técnicas que son, no necesariamente las progresiones secundarias son necesariamente modernas del todo, pueden tener un origen o una línea o trazarlas hacia atrás, pero su uso actual es bastante más moderno o más psicológico, porque incluso se toma la luna y cómo una persona va viviendo ciertos momentos de la vida, etc. Que como te había comentado, yo tengo una amiga astróloga también, que ella sí usa mucho esta técnica y también así como vos decís, no es que no la conecta con eventos, pero sí la conecta mucho más con sensaciones, con percepciones, con estar más predispuesta o menos predispuesto a algo. Entonces no es que directamente dice, esta etapa te va a hacer sentir así, pero tal vez te abre la oportunidad a que este panorama lo interpretes de esta manera. Exacto. Bueno, qué coincidencia, qué interesante. Quizá le vamos a poner un poquito más de ojo a las progresiones secundarias, justamente que ahora, mientras grabábamos, estaba sucediendo. Exacto. Y de hecho, tiene que ver con la siguiente pregunta un poco, que es, ¿qué fue lo más literal que viste en una carta y después en la vida real? O sea, creo que los dos podemos responder a esta pregunta. Bueno, en cartas de otras personas hay dos ocasiones que no voy a mencionar a las personas ni tampoco las cartas porque no pregunté, entonces como para poder mostrar sus cartas quizá en algún momento sí se puede hacer. Una tiene que ver bueno, las dos tienen que ver con pronósticos y esto fue muy interesante porque a veces uno dice, ok, están todas estas cosas que puedo unir en base a todos estos cálculos y metodologías y es como, ok, llegado cierto mes, mi impresión fue, sería una buena idea que este mes te hagas exámenes médicos, porque este mes podrían ocurrir ciertas cosas que tienen que ver con tu salud. Entonces, no pases de este mes sin haberte hecho exámenes médicos. Porque lo que mostraba la carta en esa ocasión era una interacción muy fuerte con la casa 6 y el regente de la casa 6. Entonces tenía mucha prominencia lo que pasaba en la casa 6. Y resultó que ese mes esa persona se hizo un poquito antes los exámenes y estaba comenzando una enfermedad, el cáncer. Entonces
Fue una buena idea hacerlo antes, sobre aviso, porque el desarrollo de eso se pudo detener. Entonces se pudo actuar en base a todo eso. Fue una, vamos a decir, fue útil lo que siempre decimos respecto de la astrología. Y otro, que no necesariamente fue útil, pero le ayudó a esa persona a quizás a respirar un poco más en ese momento, fue también en una revolución, o sea, no revolución, unos pronósticos que es como, ok, este mes vas a viajar, pero algo dice acá, porque había una presencia de Marte muy, 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 muy latente, es que va a haber un problema muy importante en este viaje, así que tómatelo con calma, este asunto se podría extender más o va a haber un corte al respecto. Y sucedió que en medio del viaje, el vuelo, de alguna manera, no recuerdo exactamente cómo fue, pero la persona tuvo que quedarse, iba a un país y tuvieron que detenerse antes, en ese país se tuvo que quedar por lo menos un día más esperando, entonces tenía la opción de o enojarse profundamente, además que era marcado por Marte la situación, o disfrutar ese momento como un momento agregado a lo que esta persona quería y después seguir con su viaje. Y afortunadamente lo hizo de esa manera. Entonces, en ese caso no era algo que ella pudiese como modificar del asunto porque pasó por temas que tienen que ver con las aerolíneas, ni tampoco es como que ella pueda actuar sobre las aerolíneas para que esto suceda, ¿sí? Y decir, ok, lo que tú dijiste tiene sentido porque lo provoqué. O sea, ¿qué puede provocar esta persona con las aerolíneas? Nada, lo único que podía hacer es viajar. Y sucedió todo eso, entonces fue cuando me lo comentó, como fue como, ok, tuvo mucho sentido y en esa ocasión varias otras cosas que tenían que ver con familiares y cosas así. Eso respecto de realmente pronósticos. Obviamente hay cosas que tienen que ver con uno conoce su propia carta natal y se da cuenta de cosas que se hacen como ultra literales en, en lo que dice la carta y finalmente cómo se muestran a través del tiempo. ¿Tienes algo que tú recuerdas como así Yo literal? tengo un ejemplo que fue una lectura que tampoco menciono quién ni por qué no pregunté, simplemente se me quedó muy grabado. Una persona que tiene un medio cielo regido por un planeta en 8, o sea, el planeta que rige el medio cielo está en la 8. Y en un punto cuando estaba hablando con esta persona le digo, es como si fuera que vos te haces cargos, o sea, te haces cargo de las cosas de los demás, de los bienes de los demás, o tal vez hay como un espacio de hacer eso y me dice, sí, yo toda mi vida trabajé tipo en un espacio de aduana, ¿verdad? O sea, Mm, literalmente haciendo despacho y tiene bastantes años haciendo eso y es casi como la única, es casi como el único trabajo que tiene. Antes de eso tuvo así como trabajos más chiquitos, pero es como el trabajo que que esta persona tenía así a nivel profesional. Me ujú, pareció muy interesante conectarlo de esa manera, ¿verdad? Cuando le decía, es como que estás a cargo de los bienes de otras personas ujú, o te haces cargo de los recursos de otra gente y ahí como que me da ese contexto y eso me pareció muy relevante, se me quedó muy prendido eso en la mente. ujú. Sí, y siempre está la posibilidad cuando estamos en sesión de darse cuenta de la multiplicidad de posibilidades que una posición natal o posición dentro de una revolución o de otras técnicas podrían mostrarse. A veces son más literales y la recomendación siempre es comenzar por lo literal y desde ahí empezar a ver qué otras situaciones podrían surgir a través de los significados de los propios planetas o las casas o lo que está ocurriendo dentro de la carta. Algo más Y hay personal. una, Sí. perdón, y hay una revolución que fue, o sea, que era todo el pronóstico, pero con la revolución solar, que fue del año pasado, que yo ahora mismo no me acuerdo exactamente las configuraciones que me llevaron a decir esa conclusión, pero como que uno de los puntos que yo le mencionaba era, me parece como un embarazo que se esconde, le decía, pero no tenía un porqué muy específico, como que lo mencionaba como una opción dentro de otras opciones, no era la única. Ujú, Y después pasó casi, y esta persona no estaba en relación, no tenía como ese panorama, pero pasó el tiempo y me cuenta que no fue precisamente su embarazo, o sea, como que no fue de la persona,
sino que tuvo una persona muy cercana que mantuvo un embarazo de su familia escondido y como que se descubre en una circunstancia así como que ya era inevitable. Ujú, Entonces, cuando estamos hablando y me cuenta eso, le digo, ¿te acuerdas que habíamos hablado como de un embarazo? Tal vez no lo conecté directamente con otra persona, pero lo veía tan repetido este tema de como algo que se trata de tapar y me dice, sí, me acuerdo que hablamos de eso, o sea, como que había este lugar de tratar de esconder algo que iba a hacerse muy evidente en un punto. ujú, exacto. Em, Algo que es literal para mí, por ejemplo, de mi carta natal, son varias cosas. Las posiciones de Marte y Venus y lo que me dedico, porque Marte y Venus son los regentes de mi casa 9, 10, 3 y 4. Y en sí, en mi vida, todo ha estado muy ligado a esas 4 casas. Son como los ejes principales de a lo que me dedico, a lo que me he dedicado. Y también la posición de Mercurio. Mercurio en mi carta natal está en la casa 3, que es la casa de los hermanos, pero está angular, cerca del medio del bajo cielo. Eso quiere decir que Mercurio es prominente. Como antes hablábamos de que puede estar cadente, pero si está cerca de un ángulo, se puede hacer más prominente o como evidente, se muestra, no puede pasar desapercibido. Y además es el regente de la casa 8. Eh, y justamente el año en que esa casa estaba activada, que es por profesión, cuando yo tenía 2 años y medio, mi hermano falleció de una manera bastante inquietante. No voy a dar todos los detalles, pero fue un momento difícil para mi familia. Claro, yo tenía muy poca edad, entonces lo que yo recuerdo de eso es simplemente lo que me dijeron los demás, como que mi propio recuerdo vivo no está al respecto, pero si lo analizo fríamente a través de la carta y las activaciones que hubo, fue muy, muy gráfico, muy literal, como un hermano que puede fallecer rápido, o una situación con un hermano, por el regente de la 10, o sea, de la 8 estando en la 3, o sea, el hermano fallece. Ese sería como un significado literal, hermano fallece. Es muy literal, y fue así, muy literal. Obviamente pueden haber otras formas de entender un hermano fallece, pero no necesariamente siempre es tan literal o tan rápido, tan prominente. A eso nos referimos con que sea activo, prominente, rápido, que ocurre velozmente en la vida, se nota de inmediato. Ok, ahí hay varios ejemplos de lo literal en la vida. O si quieren contarnos alguna literalidad que Sí, vean en su carta. sería muy interesante ver eso y a qué lo adjudican. Eso es como lo más importante. ¿Por qué lo adjudican directamente a eso? Mm, Claro. Vamos con la siguiente. La siguiente. Misifus. Ujú. ¿Es más exacto sistema Placidus o sistema whole signs o signos completos, signos enteros? Mi sol cae en casa 11 con Placidus y en 12 con whole signs. Sí. Bueno, whole signs es la forma de llamarle a este sistema en inglés. En español le podemos llamar sistema de casa de signos enteros, casa signo, signos enteros. Así que esa sería como a eso se refiere Misifus con Whole Signs. Y esto es más bien de opinión al final. ¿Qué opinamos nosotros? ¿Cuál es más exacto? Porque finalmente no es necesario hacer una distinción tan eh, dura o rígida al respecto, porque los dos sistemas pueden ser útiles en conjunto. O sea, no solo Placidus, podríamos poner, en vez de Placidus, podríamos poner a Porfirio, Alcavitius, o Regiomontanus, o cualquier otro, en conjunto a sistema de casas de signos enteros, sin casas enteras. ¿Por qué signos enteros? Porque en sí, cuando utilizamos sistema de casa de signos enteros, tenemos que funcionar también con un sistema cuadrante para hablar del dinamismo angular de una carta, para saber qué tan angular realmente son los planetas o no. Entonces, no podríamos decir qué tan exacto es un planeta, qué tan exacto para qué. Ese es el asunto. ¿Para qué, de qué tipo de exactitud queremos hablar? ¿De la angularidad o de los
eh, de los temas que tocan las casas. Claro, de las cualidades, de los puntos que se refieren. Exacto. Entonces, Yo parto en la base de signos enteros, yo primero. Así como antes era primero Placidus y después miraba otras cosas, pero hoy en día miro primero signos enteros. Veo de qué manera podría ese sol desde el lugar 12 hablar de los temas que hable, cómo conectarse con la casa de Leo, qué otros contactos tiene. Yo primero diseccionaría eso en lo personal. Y después, en el caso de este cambio, porque a veces sí observo si un planeta cambia a otra cosa, que puede estar hablando, pero a veces me ha resultado muy interesante encontrar con personas que justamente mayormente ven su carta en Plácidos cuando hablamos de signos enteros, bastante sorprendidas o con una nueva misión, con algo nuevo incorporado. Entonces, no digo que sea uno más exacto o más correcto, sino que también que estamos buscando, que estamos explorando en esa carta, que estamos tratando de entender. Sería una buena idea, en este caso, en el caso de Misifus, considerar al Sol en la casa 12 como los temas de la casa 12, intentando ser de alguna manera rigurosos con el estudio, ¿sí? Porque obviamente uno trata su propia carta y uno quiere darse ciertas licencias como para, pero quizás por aquí le podría encontrar la vuelta. Quizás no es necesario darle la vuelta, sino que observar bien lo que tenemos al frente. Y eso nos puede despejar bastante más la vista a querer modificar las cosas para que en el papel parezcan mejor. Claro, Porque favorable. sí, porque si las observamos bien, es como decir, tengo la luna en la casa 6, ya, pero mi luna está aquí y si cambio el sistema me va a quedar en la 5 y esto otro, entonces ya lo arreglo un poquito para maquillarla y para no ver lo que finalmente está ahí. No quiero decir que eso sea lo que está haciendo Misifus, sino que es una inquietud bien común y también honesta de qué considero. Supongo que es por el tema de los temas. Yo aconsejaría tomar los temas con la casa 12, con las ventajas y desventajas que eso tenga, y la angularidad con un sistema cuadrante como Placidus, por ejemplo. Entonces, ese sol estaría en la casa 12, pero con nociones angulares de casa 11, es decir, más bien sucedente. O sea, no está tan débil, ¿sí? Tan cadente. No está tan cadente, no, pero sigue teniendo relación con los significados de la casa 12. Entonces ahí sería interesante indagar en los significados del sol en esa casa. Como tú dijiste, que eso es muy importante, relacionar al sol con su propia casa, es decir, con Leo, dónde está Leo, y luego ver todas las interacciones, perdón, que tenga el sol en la carta, a ver qué cosas lo levantan, qué cosas lo perjudican, y eso después relacionarlo con la vida de uno. Y la verdad Y es que... tomar en, Sí. perdón, y tomar en cuenta que el sol en la 11 o en la 12 sigue siendo la luz de la secta en su carta, o sea, Ajá. también tiene otra función. Ujú. Exacto. Y acá también cuando vamos, porque a veces sí hay personas que intentamos, porque lo he hecho, intentamos levantar nuestra carta de una forma más positiva o más favorable, pero también después hay otras personas que buscan explicaciones a contextos complicados como justificación dentro de su carta. Como, Ujú. no digo que sea ni el caso de esta persona, sino el decir, bueno, no, porque yo tengo el sol en casa 12, yo soy así. Claro. Sí, puede estar conectado, pero tal vez no debería ser desde un lugar de por eso soy así, sino qué hago a través de esto. Ujú. Claro. Em, Porque va a quedar un área de acción en tu vida. Y la responsabilidad no es de la carta. Y eso es algo que incluso los propios astrólogos antiguos siempre, por las nociones estoicas del nacimiento de la astrología, va a estar ahí. Uno es responsable de su vida. La carta te va a mostrar lo que pasa en tu vida, el destino, pero ese destino no es culpa ni responsabilidad de la carta específica. Eso es solamente como un vehículo para que tú lo sepas, pero no para que uno justifique, porque uno podría justificar, no, es que tengo esta configuración, entonces soy así, entonces no voy a cambiar nunca porque eso es así, y uno queda como tajante o terco en un espacio de su vida que quizás es más movible de lo que uno piensa. Si tienes más dudas, Misifus, nos puedes preguntar o quizás darnos un poco más de detalles si gustas ahí en los comentarios.
Mm, Ok, vamos a la siguiente. Sí. Eh, Eh, sigue siendo de Misifus. ok, ¿Qué perfecto. aspectos en una carta de un artista podrían mostrar reconocimiento de su trabajo? Ok, esa es una pregunta bien interesante porque esta respuesta es bastante más amplia porque habría que considerar eh, varias aristas del asunto. Primero, ¿qué tipo de arte podríamos considerar para esa persona? En general, la significadora del arte es Venus. Am, pero quizás van a haber ciertas combinaciones de Venus que van a hacer que salgamos tanto de la noción de Venus. Por ejemplo, si una persona es artesana, eso es un tipo de arte, ¿sí? Pero el artesano a veces está regido por Marte y a veces regido por Venus, dependiendo de lo que utilice para hacer el arte, ¿sí? Si hablamos de cantar música, esa va a ser más bien una interacción entre Venus y Mercurio, porque ahí está la conexión. Muchas veces Mercurio es la música conectando con Venus. Y entonces ahí vamos a tener una diversificación, pero por lo general Venus es la que nos indica como lo esencial del arte. Y la conexión de Venus con quién otros elementos podrían estar ahí siendo prominentes. Entonces, para poder entender este tema del arte o la creatividad, tendríamos que ubicar a Venus en una carta. Eso es lo primero. O sea, si una persona tiene habilidades o no para ser artista o crear cosas, tendríamos que tener una Venus prominente en el sentido de ubicada en una buena casa y con algunas cosas a su favor. No necesariamente tenemos que tener la mejor Venus de la vida para que Venus sea artista. O sea, hay gente que es artista en su casa, pero nadie lo conoce. Pero es artista. Ujú. Y hay Pero ahí gente... en la pregunta justamente menciona reconocimiento y Exacto. también lo mismo que hablamos ahí. Reconocimiento no siempre es igual a éxito o es igual a fama. Alguien puede ser un artista muy reconocido en su país, pero no en el mundo. Y alguien puede ser reconocido en un idioma, pero no a nivel global. O sea, eso también puede generar cierta variación. Ujú, exacto. Eh, ¿Qué deberíamos considerar, por ejemplo, de esa Venus? Es que Venus esté bien posicionada porque ya nos va a dar las características de que quizás la persona tiene posibilidades de ser artista. Pero el reconocimiento no necesariamente siempre viene por parte de Venus, que una persona sea reconocida. Ahí tendríamos que ver cómo está la luna o el sol ubicados en la carta, si están por sobre el horizonte o debajo del horizonte, dependiendo si es una carta diurna o nocturna. Si la luna o el sol tienen contacto con Venus, un buen contacto con Venus, y si alguno de estos tres está ubicado en una casa angular, sobre todo en el medio cielo, porque eso podría dar un poco más de prominencia a la persona. Ahora, el asunto es que eso se conecte con el arte, entonces tendría que estar Venus, podríamos decir esencialmente, con el medio cielo o en la casa 10 o conectada con el Sol o conectada con Venus para que sea más prominente. También podría ser que Venus esté conectado a alguna estrella fija que dé prominencia y eso no necesariamente tiene que ver con en qué casa está, sino que simplemente Venus conectada con una estrella fija o algún planeta conectado con una estrella que tenga que ver con el arte, también podría ser. Eh, Creo que eso tengo en mi mente así rápidamente. No sé si tienes alguna otra... No, básicamente pensaba más o menos lo mismo, incluso lo Ujú. ampliaste mucho más. Y acá yo te agregaría, ¿considerarías que algún lote podría también tener relevancia o no tanto? Eh, Posiblemente algún lote que tenga que ver con Venus y Mercurio, pero ahí tendríamos que entrar a indagar, porque no he buscado directamente un lote que tenga que ver con la creatividad como concepto. Eh, Porque no sé si hay uno como el lote de la creatividad. Quizás podríamos buscar si es que hay algún lote del arte, lote del cantante o algo así, que eso podría ser, o lote O la de... fama. Sí, sí, el lote de la fama sí, sí, eso sí existe. Primero, para la fama tenemos el lote de la fortuna y el lote del espíritu. Son los principales para hablar de la fama.
Y hay uno tercero que se llama el lote de la exaltación. Si ese lote está bien ubicado dentro de la carta en una casa angular, es posible que la persona llegue a ser reconocida. Pero no necesariamente en este caso por el arte, sino reconocida según los planetas que estén conectando. Entonces, si el lote de la exaltación esté conectado con Venus, podría haber cierto reconocimiento de la persona que tenga que ver con el arte. Entonces, realmente tenemos hartas posibilidades para poder hablar ahí. Que el lote de fortuna, el lote de espíritu o el lote de la exaltación estén ubicados en un signo o sea en una casa angular, podría ser relevante. Que estén bien conectados con sus regentes, además, que tengan buenas configuraciones, además podría dar alguna impresión al respecto, porque estos tres lotes tienen que ver con las luminarias y además con los puntos de exaltación en la carta. O sea, el lote de exaltación se refiere a eso, si es una persona que va a ser prominente o va a alcanzar reconocimiento o la gente lo va o la va a ver. Entonces, quizás sería una buena interacción. No he experimentado con eso, pero sí un lote de exaltación conectado con Venus en cartas de artistas. Quizás eso podríamos hacerlo hacia el futuro, como queda como del desafío, para estudiar, porque siempre hay espacio para estudiar más. Tal vez justamente observar cartas donde probablemente pensamos en esto de Venus y no la vemos tan obvia. Y de repente buscar si hay otros factores como los lotes que pueden estar señalando eso. Exacto, que ese es un factor muy importante. Ok, esperamos haber dado un poco de luz al respecto, Misifus. Siguiente pregunta. Seba Ripoll 88 pregunta: para estudiar la tradición, ¿qué autores recomiendas? Valens, Lilly, Morin. Cada uno tiene su estilo. Y la verdad es que sí, cada uno tiene su estilo y son todos bastante diferentes. En algunos puntos, en algunos otros puntos son bastante similares, por eso se habla de que son los que transmiten esta misma forma de astrología, que es bastante amplia, bastante variada. No necesariamente la tradición es tan congruente siempre. Existe harto como sincretismo en algunas ocasiones, harto cambio, harta modificación, cosas que se añaden, cosas que se quitan, diferentes opiniones. No necesariamente Valens, Lilly y Morin van a ser... Son tres. Bueno, para quienes no conocen, Valens es de la época helenística, alrededor del siglo II, es decir, entre el año 100 y 200 después de Cristo, que escribió en griego, que vivió ahí por la zona del Levante, posiblemente también en Egipto, porque él se movió bastante. Luego tenemos a Lilly. William Lilly es un autor inglés, es decir, vivía en Inglaterra. Creo que nació ahí en Inglaterra y vivió toda su vida allí. O sea, no sé si toda su vida. Ahí estaría diciendo algo que no lo sé, ¿verdad? Pero escribió en inglés y fue uno de los primeros que escribió en inglés ahí por entre años 1600. Si nos damos cuenta, ya hay una separación de por lo menos unos 12, 13 siglos entre Valens y Morin. Perdón, entre Valens y Lilly. Y Morin es, si no me equivoco, es relativamente contemporáneo o cercano en época a Lilly, pero Morin escribió desde Francia. Si no me equivoco, él escribió en latín y eso fue traducido al francés o al revés, pero esos son o sea, en latín vamos a encontrar su texto. Y su texto se llama Astrología Gálica, que es como astrología de esa zona. El de Lilly es la astrología cristiana, porque no le podía poner de otra manera para que el libro no fuera vetado en esa época. Literalmente son muy distintos. Lilly y Morin son astrología más bien ya renacentista, es como el inicio de la astrología moderna o la astrología moderna en su forma más inicial, si quisiéramos decirlo de alguna manera. No, no es ya medieval, pasó el tiempo medieval y ellos recogen de muchos otros autores su forma de hacer astrología, que sigue realmente muy bien ligada a la transmisión histórica. Entonces, si tuviese que recomendar a autores para hablar de astrología, para entender la astrología, al menos desde el punto de vista en que me gusta y manejo y estudio y utilizo,
Valens sería uno de los que sí o sí tendría, sí o sí lo leo, sí o sí lo tengo aquí a mi lado, rayo todo su libro, intento entenderlo. Hay cosas que son más complejas de entender que otras. A veces por la distancia del idioma, pero en general es bastante bueno. Me gusta también mucho Filmicus Maternus, que está traducido al inglés. Lo considero muy útil. A veces él es muy drástico para sus cosas, su forma de escribir es muy tajante. Sin embargo, puede ser súper ilustrativo cuando uno quiere entender, por ejemplo, conjunciones y ese tipo de cosas, o los ascendentes, te da muchas ideas. Fuera de esos dos, bueno, es que Doroteo en esta época es muy importante leer. Es como, no es que si uno quiere o no quiere, uno debería leer a Doroteo si quiere entender astrología antigua, a helenística, porque es la base para lo que hacen muchos otros. Ni siquiera tanto Ptolomeo, aunque Ptolomeo fue utilizado, por ejemplo, por Lili o por Morín. Los astrólogos árabes utilizaron principalmente a Doroteo, a veces a Valens y un poco de Ptolomeo también. Y de ahí, bueno, Retorio, Porfirio, Paulus Alejandrinus. eh, pero para mí, uno de los que más me gusta, fuera de Valens Doroteo, es Sal. Creo que su libro es muy bueno. Comprende muchas cosas: astrología electiva, astrología horaria, astrología natal, eh, y da muchos principios que son muy buenos, que uno los puede ligar rápido con Doroteo y después otros autores posteriores también los utilizaron, los simplificaron o los robustecieron, pero es como lo mismo finalmente. Entonces lo encuentro buenísimo. Y él hace un muy buen ensamblaje de muchos autores persas y árabes y los pone ahí en su recopilación. Si yo tuviese que recomendar, recomendaría a esos autores primero y después a los demás. ¿Qué, qué opinas tú, Noé? Bueno, a mí me gusta mucho Valens. Y si tuviera que traerlo un poco más modernizado, por así decir, que no significa precisamente que sea moderno, Chris Brennan tiene un libro muy Mm, bueno. Eh, Dimitra George toca temas ya que a veces se funden un poco, pero ella tiene una base también muy buena en lo que es más tradicional. Y mm, esos son así como los autores que podría señalar muy específicamente. Hay claro. un astrólogo también que me gusta mucho a mí, que te había compartido a vos, que se llama Charles Overt, Ujú, que él habla desde un lugar muy, o sea, muy amable, enseña de una forma muy amable, que obviamente no es tan técnico, no es tan, sí, yo diría que es como un buen libro para empezar y a agarrar estos conceptos más tradicionales, pero no es un texto tradicional, o sea, no es para nada, pero es como la intro, sería para mí. Si ujú, querés pasar, sobre todo si tenés conocimientos modernos, él hace mucho este espejo de cambiar de moderno a algo más tradicional. ujú. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. ¿La quieres leer tú, Noé? Sí. Euge Magnética dice, ¿podrías decir los pasos a seguir para interpretar una carta? Ejemplo, 1 carta, 2 tránsitos, 3 profecciones. Ujú. Bueno, esta es una pregunta súper interesante porque claramente hay que tener un orden, a eso nos referimos. ¿Cuál es el orden a seguir para saber qué es más relevante y qué es menos relevante o qué se va superponiendo a lo otro? O sea, lo primero que necesitamos para interpretar una carta es primero interpretar la carta. O sea, vamos a observar la carta, qué pasa en esa carta. Y eso mismo también tiene un orden que sería importante también tener presente. O sea, hay elementos dentro de esa carta que van a ser sí o sí importantes para siempre. Por ejemplo, cuál es el signo ascendente, cuál es el signo de la luna, dónde está el regente del ascendente en esa carta, porque eso nos va a ligar también con una suerte de dirección de la vida. Luego de eso también tenemos el lote de fortuna, el lote de espíritu, que también son sumamente relevantes para saber tanto los hechos que vive una persona como, entre comillas, forzosamente, y los hechos que la persona también busca constantemente en la vida. Y luego de eso, conectar la carta en general o específicamente en todos sus espacios, desde dónde están los planetas, cuáles son los regentes, si hay planetas que están haciendo
ascenso en la cal, si hay planetas angulares, y qué interacción tienen esos planetas los unos con los otros, y qué finalmente comentarios o interpretaciones nosotros podemos hacer al respecto. Eso es lo primero que sí o sí debemos tener, porque la carta natal es concebida como la raíz de todo. O sea, desde ahí nace todo, desde ahí debemos considerarlo todo. O sea, el árbol no es árbol sin su raíz, y nosotros en temas o en términos astrológicos, la vida no es vida sin la carta natal, porque sobre la carta natal se construye todo lo demás. Luego de eso tendríamos la primera técnica, que sería, desde mi opinión, sería la distribución a través de los confines, que es como la técnica más relevante, perdón, en términos helenísticos, porque nos da señores del tiempo que dominan tiempo por mucho tiempo, valga la redundancia. Son muchos años en ocasiones, y eso es muy importante. Luego de eso tenemos varias otras técnicas que podemos como ir entrelazando. Generalmente de los tiempos helenísticos se utilizaban los decenios, que luego en tiempos medievales árabes se empezaron a utilizar como las firdarias, que es una interacción que tuvieron en esa época con la astrología india, y eso se incorporó en el sistema árabe. Y quizás una de esas, y luego de eso, las profecciones, que enlaza todo esto con un año, con un periodo más específico. Y ahí nos da el Señor del año. En ocasiones hablamos de el Señor del tiempo, que podría ser un señor que domina más de un año, como un periodo. Y después tenemos los señores del año, que es un año, un periodo. O sea, habría que saber cuál es ese. Principalmente me quedaría con dos, con la profección desde el ascendente y la profección desde la luminaria de la secta, aunque hay muchas más posibilidades, y muy importantes también. Y luego de eso, en conjunto con las profecciones, tendría la revolución solar o la revolución anual, que sería como el nombre real, como la revolución del año. Y se utiliza el sol como el punto de medida. O sea, la profección con la revolución solar se usan en conjunto para hacer una medición más exacta todavía del tiempo, pero que aún queda en un rango bien amplio. Y después de eso vendrían las revoluciones y las profecciones mensuales para acotar aún más el tiempo. Y hay personas que utilizan también las revoluciones y las profecciones diarias, pero ya eso va en la opinión de cada uno, qué tan preciso uno quiere ser o puede ser. Y después de eso, si lo vamos como poniendo en orden, vendrían los tránsitos, o como los tránsitos en tiempo real, que las revoluciones solares y las revoluciones mensuales también son tránsitos, pero quedan grabados en el tiempo. Se quedan ¿cómo decir? Congelados en el momento en que se miden. En cambio, los tránsitos en tiempo real son los que estamos generalmente viendo, por ejemplo, los reportes semanales. Esos tránsitos vendrían después. Entonces tendríamos todas estas otras técnicas primero hasta llegar a los tránsitos, que podrían ser más o menos relevantes según todas estas otras técnicas primero. ¿Qué opinas tú, Noé? Sí, está bastante desmenuzado. Sí. Pero sí, o sea, primero tomar la carta en sí misma, porque hay una frase que también se dice, yo no sé, no voy a decir de quién es porque no sé de quién es, pero sí la suelo escuchar, que es, si no está en la carta, o sea, que el tránsito no te puede dar algo que no está en la carta. Ajá. Pasa muchas veces eso, que las personas tienen, no sé, una preocupación con algún tema específico, digamos, y piensan y conectan un tránsito con ese tema. Y si en la carta no está, por más que el tema pueda tener incluso alguna conexión con eso, no precisamente por eso mismo se vaya a dar. Eh, Ujú. Son muchos puntos que se tienen que conectar. Entonces, cuando las personas dicen, bueno, pero yo no creo en esto porque, no sé, hubo este eclipse y a mí no me pasó nada. Ujú. Ok, pero habría que mirar qué significa primero que no te haya pasado nada y en qué contexto Ujú. y de qué manera eso se ve en otros puntos, ya en tu carta, en las profecciones, en todas estas técnicas. Mm. Yo
me resulta, eso que tú misma dices ahora, me resulta bien paradójico porque con la astrología se suele hacer o tener ese punto de medida como un punto no se reflejó específicamente en algo de la vida de uno, entonces todo está equivocado, pero cuando utilizamos otras ciencias para hablar de otros temas, se hace una corroboración, ¿cómo decir? Es la palabra, así como corroborar las cosas a través de distintos Sí. métodos para saber si esto está indicando eso o no. Y la astrología también tiene esa metodología, esa forma. Hay que corroborar. Por eso se usan tantas técnicas, porque hay que ver si el testimonio de lo que sucede o lo que uno quiere saber se da o no. Entonces, uno podría decir, en base a eso, supongamos, este año va a ser un buen año para mí en el amor. Entonces, en la carta natal hay que buscar de la carta natal todos los significadores que tienen que ver con el amor, no solo a Venus, todos los significadores que tienen que ver con las relaciones y el amor. Además, saber si la carta natal promete amor o no, o más o menos, o más y menos, depende. Y después eso, trasladarlo a las profecciones, a la revolución solar, en conjunto con las otras técnicas que también vimos, porque podría ser que la carta esté muy, sí, muy, esta persona se va a casar, esta persona va a tener interacciones amorosas muy lindas, pero la profección tal vez no está activando ese tema, Ujú. tampoco la revolución, entonces posiblemente ese año no va a ser un año donde hayan relaciones tan relevantes. Podrían haber sí, porque la carta ya manda eso, o sea, la persona va a tener interacciones de amor, relaciones amorosas, pero tal vez no van a ser perdurables o no van a tener las características que la persona busca en ese momento todavía. Entonces, para eso utilizamos, sí. Una, una consultante había llegado como con una preocupación porque cuando Júpiter iba a ingresar a Cáncer, ingresaba a su casa 5. Entonces el primer pensamiento que vine me dijo, ¿será que me voy a embarazar este año? Pero desde un lugar de preocupación, que hay gente que seguramente sí quiere desde un lugar de deseo. Esta persona no era ese su caso. Ujú, Entonces, yo lo primero que me quedo pensando, y acá la pregunta sencilla y simple, ¿vos querés embarazarte? Y me dice, no. Ok, estás en una circunstancia donde eso podría suceder, tenés pareja, no. Ok, entonces primero vamos a los hechos de la vida, por un ujú, lado, y ujú, después miremos la carta también. ujú. Claro, Porque a eso, veces, ese es el contexto, sí, completamente. claro, o No. sea, no Ujú, sé, hay situaciones donde pueda esto sucederte, es un riesgo. No, realmente no tampoco. Entonces, ujú, bien, miremos la carta, miremos por qué. Y yo entiendo que la conexión era simplemente casa 5, tema de hijos, Júpiter, como algo que agranda, amplía o amplifica esto, y ya la persona dijo, será este el año. Y ujú, no era desde un lugar que nada más pudiera indicar eso. ujú. Bueno, hay algo que el mismo Valens, que recién hablábamos de él como que nos gusta y que consideramos bastante, él dice que ¿para qué le vas a decir a alguien? Lo estoy parafraseando porque no me acuerdo exactamente cómo dice, pero ¿para qué le vas a decir a alguien que en ese caso su mamá iba a fallecer si la mamá ya falleció? O Mm. sea, todo el ejemplo es como drástico, porque así son estos hombres drásticos. Señores. Pero al final es ese el asunto, o sea, todo tiene que ver con el contexto. Si algo tiene para hacer, va a ser, pero si no tiene nada para hacer, no tiene sentido finalmente. Entonces, con todas estas técnicas y este orden del cual nos pregunta Euge, nosotros podemos conseguir cierta pista o ideas que nos dirijan o no hacia algo que la persona quiere conseguir o si algo va a suceder o no, etcétera. Porque eso también nos podría ayudar, como también Valens dice, a fijarnos en lo que sí tiene más interacción ese año para darle más cabida a eso, que sea quizás positivo o fructífero, y qué cosas no Ujú. o que no van a ser proclives ese año. O sea, por ejemplo, si quieres cambiarte de casa, pero el año habla de que no hay ninguna interacción de tu casa no es un tema relevante durante el año, tal vez no va a cambiarte de casa. Pero si estás buscando cambiar de casa y hay una activación del regente de la casa 4, del bajo cielo, hay planetas ingresando en la revolución a la casa 4 de la carta natal, es posible que hayan modificaciones en temas del hogar. Eh, Así que para eso utilizamos tantas técnicas y más o menos en ese orden.
Y más todavía pensando ahí, porque como decís vos, digamos que la persona quiera mudarse y todo esto apunta a que sí. También hay casos donde la persona ni siquiera lo está pensando y algo apunta a que sí e igual sucede. Ujú. Sí, sí, a mí me ha pasado, bueno, ese tema lo pongo como ejemplo porque es una de las cosas que más me ha sucedido, como después de cierto momento en mi vida, los cambios de casa vinieron, pero ¿te estás bien? Sí. Ah, Ya. ahora sí, ya. Te decía, como hay momentos de mi vida que los cambios de casa no se veían por ninguna parte, pero desde un momento hacia la fecha han sido constantes, uno por año o cada 2 años. Y ha hecho las paces con el asunto, aunque ya no me gustan los cambios de casa porque son intensos y todo eso. Cansadores. Exacto. Pero también después miré, ok, mi casa 4 tiene al regente en la casa 1, entonces es una posibilidad. Y además el bajo cielo está en Aries y también está en la casa 1 el regente. Y Mercurio también está En la 3 conjunto, que también, tu fondo de cielo en la 3 que también a veces marca esto de movimiento, ¿verdad? movimiento constante. Entonces, ok, ya me voy a cambiar de casa. Sea que el año lo indique o no tanto, existe siempre la posibilidad, entonces siempre estoy pensando en qué pasaría si me cambio de casa, qué van a ser las cosas, hacia qué me movería, qué es lo que quiero si me cambio, etcétera. Ya no lo veo como algo necesariamente terrible, aunque nunca lo Y vi tan como, terrible. Mm, y como un último pequeño comentario ahí, que es algo que sucede bastante seguido, incluso de manera personal o cuando uno está trabajando con otra persona, hay veces que hay cosas en la carta que todavía no tienen sentido en este ujú, momento. O sea, exacto. si yo me hubiera hecho una lectura de carta a los 20 años y me dieran un contexto de lo que yo estoy viviendo actualmente, no estaría en mi imaginación esto todavía. Ujú, Entonces a veces sucede que la persona llega y espera escuchar todo con mucho sentido, como que todo lo que uno le esté comunicando ya tendría que estar mm, sucediendo, tendría que tener mucha claridad en su vida y no siempre es así. mm, mm, Hay momentos donde hay cosas que cambian en otra etapa. mm. Sí, y eso nos da un tema bien interesante a tener en cuenta, es que uno puede esperar de una carta, de una lectura, pero no tan solo de parte del astrólogo o astróloga que está frente a nosotros, sino que cómo nosotros podemos prepararnos para una lectura. Quizás es un tema para más adelante hablarlo, porque no necesariamente que vayamos a una lectura va a indicar que nos van a hablar toda nuestra vida, por lo mismo que tú dices, porque hay situaciones que literalmente no han ocurrido. O sea, si me hablan de que quizás pueda tener alguna afección física por algún motivo, es probable que sea un poco después, o quizás no la haya vivido aún. Entonces sí, tiene todo el sentido lo que acabas de comentar. Y vamos a ver una última pregunta. Nos quedaron varias, entonces vamos a dejar esto para un próximo episodio literalmente porque ya vamos casi a las 2 horas y nos quedan bastantes preguntas, así que no es que las hayamos dejado fuera, sino que no alcanzamos. No sé cuántas hemos contestado, yo creo que como 10, 11, y teníamos 22, entonces queda casi la mitad. Y la última pregunta es de Mr.-C, que pregunta cómo comenzar a estudiar. Supongo que es cómo comenzar a estudiar astrología. Y es una pregunta bien interesante. ¿Qué opinas tú, Noé? Bueno, acá yo voy a hacer la promoción para que vos no tengas que hacer. Ah. Pueden empezar con pero digamos que si quisieras empezar de una manera más autodidáctica, parte de la pregunta de qué autores es también una buena base para Mm, empezar, qué mm, autores buscar. Eh, Obviamente, ambos acá estamos parados en un punto, no en el mismo, pero un poco más hacia lo tradicional, entonces como que nuestras recomendaciones van un poco más por ahí, ujú, pero no significa que si encontrás algo que te atrae o te interesa en algo más contemporáneo, más moderno, no sea algo que puedas implementar, ujú, pero creo que en mi opinión es encontrar una voz que resuene contigo, ujú, alguien que hable de una forma que a vos te parezca
interesante, es que haya algo en su forma de enseñar que conecte contigo. Creo que esa es una primera base. Ujú. Entonces, los cursos de Max, si estás viendo este video porque te gusta lo que hace Max, podría ser una buena base. Claro, sí. De hecho, después vamos a hablar un poquito de eso. O sea, voy a hablar algunas cositas acerca de eso, pero además de eso, si quieres simplemente entender estos videos, por ejemplo, o a qué nos referimos con ciertas palabras, o los símbolos que estamos constantemente ocupando, sería una muy buena idea primero aprender los símbolos de los signos del zodiaco para que los veas y ya sepas a qué se refiere, porque generalmente uno se aprende tal vez es donde uno tiene el sol y los demás uno no sabe qué son. Luego, aprender los símbolos de los planetas también es una buena idea. Luego de eso, saber más o menos qué significan las casas. Y para eso, quizás va a ser una buena idea tener el libro de Chris Brennan o el de Demetra George que tú dijiste, pero si no sabes inglés. También está el libro de Eduardo Gramaglia, que es Astrología Hermética, y también está el libro de María Blaquier, que es Astrología Tradicional, donde hablan un poco acerca de estos temas desde este punto de vista. Ahora, si quieres aprender desde el punto de vista o de cualquier punto de vista de astrología moderna, hay muchísimo en español, en inglés y en todos los idiomas, así que también puedes encontrar, pero ahí sí van a haber algunas diferencias en cómo se aborda la astrología. Y sería muy buena idea empezar a estudiar tu carta natal. No tenerle miedo a encontrar lo bueno, lo complicado, lo difícil, lo afortunado que pueda haber en tu carta. Interactuar con eso. Interactuar con la astrología también es un poco interactuar con el destino. Uno al principio tal vez no lo piensa así, como uno quiere saber cosas porque uno se quiere impactar, como ¿quién me va a decir de mí la astrología? Y, oh, qué interesante, pero de repente puede ser cuando estás estudiando o empiezas a estudiar un poco más, también puede ser un poco abrumador, porque es bastante lo que nos puede decir. Y uno tiene que armarse de coraje o soltar, a la astrología incluso, que en muchos casos ocurre porque es bastante lo que dice o podría decir. Para algunas personas funciona como un espejo, para otras funciona como un contraste. eh, Cómo la astrología podría ayudarnos a indagar en temas que nosotros no hemos resuelto o que no sabemos o que tenemos ahí dando vuelta, para bien y para mal, o para más o menos, y que podrían ser de alguna manera concientizados o traerlos a la realidad de alguna forma un poco más certera. Pero esa sería mi recomendación al principio. Y si alguien quiere tomar clases, aprender, siempre es una buena idea también hacerlo. Porque no todo se alcanza a aprender autodidactamente. A mí me gusta tomar cursos y creo que en cursos uno aprende muchísimo. Eh, Cursos o clases personalizadas o tutoría, como uno prefiera y con quien prefiera, como tú bien dices, uno necesita estar con alguien que... Esa es una buena recomendación, porque a mí me ha pasado que he tomado cursos que después he dicho, ok, quizás podría haber decidido mejor, pero con el ánimo no decidí tan bien. También hay veces que el tema o lo que te están enseñando puede ser sumamente interesante, pero tal vez quien te enseña no te llega a vos, que no significa directamente que la persona no sepa enseñar o sino que tal vez no es la forma en que vos aprendés o no Ujú. es el tono de voz, no es el lenguaje corporal de la persona, no es para vos, también pasa eso. Em, y después también una forma, si fuéramos a algo más práctico, una forma también de comenzar a estudiar podría ser mirar hacia atrás, no tanto enfocarnos en lo que puede pasar hacia futuro, que sí, siempre es lo que, como hay un anhelo de entender y mirar, pero a veces conviene empezar mirando hacia atrás, como encontrando eventos particulares de tu vida que quieras identificar, buscarlo eso en la carta, en la revolución solar, en la profección, en los tránsitos, o sea, ir como desmenuzando ese evento, a veces puede darte formas de entender un poco más, primero tu Ujú. propia carta y después tal vez trabajar Mm. mirando cartas de personas que conoces y que puedas como constantemente hacerle preguntas y revisando así. Ujú. Claro, y a veces no entender nos da, porque algo pareciera decir una cosa y dice otra,
¿Quién me podría ayudar? Quizás algún autor antiguo o alguien que tenga experiencia con algún tema que uno esté estudiando. Más que simplemente decir, ok, esto debería haber sido así y no fue, entonces no es, nunca más. Y recuerdo que al principio, cuando empecé a indagar en la astrología, estábamos hablando de un tema que tiene que ver con la muerte. Uno siempre tan suave con los temas que quiere conversar. Sí. Y me decía, pero es que en ese tiempo yo no conocía tanto la diferencia entre astrología moderna y antigua, pero sabía que existían las dos. Me decía, pero es Marte el que está pasando por sobre este lugar. Marte no indica la muerte. Entonces, en ese tiempo decía, ok, Marte no indica la muerte, y quien indica la muerte es Plutón. Ok, entonces Plutón tendría que estar como transitando o algo así. Después con el tiempo me di cuenta de que, primero, necesitaba entender bien a Marte eh, y cómo funciona Marte, porque Marte sí es uno de los indicadores más prominentes al respecto de ese tema, y que podría dar ese tema, pero también cómo se utiliza todo eso en las técnicas del tiempo. Eh, por lo mismo, mi recomendación es tener paciencia, porque uno puede empezar aprendiendo una cosa y terminar yendo hacia otra dirección, ¿no? O entenderlo mucho mejor, pero después del tiempo. Uno no tiene que aprenderlo todo de una vez. Eh, Sería muy raro aprenderlo todo de una vez o como muy rápido. Yo soy medio acelerado, como que leí, y justamente fue la pandemia justo antes de empezar a estudiar todos los cursos, entonces el tiempo me sobró. No, bueno, para la astrología no, me faltaba. Pero justamente tener paciencia con lo que uno también está aprendiendo, no obligarse a saberlo todo de una vez, y uno nunca va a saberlo todo. Eso también es algo que uno tiene que tener en cuenta. Ok, tenemos hartas preguntas más que nos quedan ahí en el tintero, así que si tienen más preguntas nos pueden dejar las preguntas en los comentarios, porque en una próxima ocasión podemos responder las que nos faltaron ahora, más algunas que ustedes puedan considerar como importantes, quizás naciendo de esto mismo que estamos comentando ahora. No sé si quieres compartir tus redes para que la gente sepa dónde encontrarte, también lo que estás haciendo, para que te encuentren. Yo estoy en Instagram y en TikTok como AstralNoe y mi sitio web astralnoe.com. Yo ahora mismo estoy más todavía en partes así de atención, consultas, lecturas, pensando planes, o sea, tipo planificando cosas, pero todavía no hay algo concreto para decir, pero ahí andamos. Y siempre encantada de colaborar acá y disfruto mucho hacer estos videos, leer los comentarios, leer las preguntas, así que yo estoy muy contenta. Genial. Entonces te pueden encontrar para lecturas de carta natal, de tarot, de pronósticos. Sí. Perfecto. Y a mí me puedes encontrar en Max Ascon Astrólogo en Instagram, también en mi página web maxascon.com. Ahí vas a encontrar información acerca de los servicios también que estoy ofreciendo, lectura de carta natal, hay una lectura nueva que tengo puesta allí que tiene que ver con indicaciones que se refieren a los lotes, por ejemplo, o las estrellas fijas en uso conjunto dentro de la carta natal, y cómo eso te podría dar pistas de orientaciones que tienen que ver con tu espiritualidad o con el trabajo, un poco indagar más profundo dentro de la propia carta natal, y además de los pronósticos que están allí, así que puedes encontrar todo eso. Y además este próximo noviembre vamos a comenzar una nueva edición de el nivel inicial de la formación en astrología antigua, así que si quieres más información puedes ir a mi página y vas a encontrar por ahí un apartado donde dice más información, y tienes que llenar un cuadrito, o sea, una tabla con información, y yo te voy a mandar la información de vuelta cuando esté ya toda dispuesta para poder ser entregada. Así que en los próximos días eso va a ser, así que si quieres saber acerca de este curso, va a iniciar en noviembre, pero más información va a haber pronto. Así que eso. Muchas gracias, Noé, y nos estamos viendo en una próxima oportunidad.